las difíciles circunstancias que vivió Vallejo en el Perú, decidió irse al extranjero y se estableció en París, donde conoció a Georgette Philpott, con la que contrajo matrimonio. Durante ese mismo año, escribió varias obras importantes, como Rusia en 1931, Lockout y Tungsteno, que reflejan las ideas y creencias que había ido adoptando, especialmente influencias del marxismo y el comunismo. En Europa, Vallejo enfrenta momentos complicados, como la falta de dinero y la frustración por no sentirse valorado ni comprendido en su trabajo literario. Finalmente, César Vallejo falleció en París el 15 de abril de 1938 a los 46 años, a causa de una enfermedad aún no completamente esclarecida. Su muerte fue sentida profundamente por quienes conocían su obra y con el tiempo su legado se consolidó como uno de los más importantes de la literatura hispanoamericana del siglo XX. ¿Qué papel jugó Europa en la formación de las ideas políticas de Vallejo? Desde sus primeros pasos, Vallejo comenzó a formarse políticamente al integrarse al Grupo Norte, donde intercambió ideas y llegó a ver en el socialismo un movimiento con potencial para un cambio revolucionario. Al enfrentarse a una realidad dura, fue desarrollando un pensamiento ideológico y político que luego reflejaría en sus poemas, siempre con un mensaje de justicia e igualdad para todos. En ese camino, profundizó en el marxismo, una corriente que rechaza el capitalismo y que coincidía con su propia idea de justicia basada en la igualdad entre las clases sociales. El Tungsteno de César Vallejo se basa en la realidad de la explotación minera en un pueblo andino del Perú llamado Quilca, donde una empresa extranjera extrae el mineral sin preocuparse por el bienestar de los trabajadores. Los personajes principales, en su mayoría indígenas, son obligados a trabajar en condiciones durísimas, con salarios bajos, maltratos constantes y sin ningún tipo de protección. Todo esto ocurre con la complicidad de las autoridades locales, que permiten el abuso a cambio de poder o dinero. En esta obra, Vallejo muestra cómo el poder económico se impone sobre la vida humana y cómo los más humildes son siempre los que más sufren. A lo largo de su vida, los viajes de César Vallejo y las personas que conoció fueron clave para moldear sus ideas sobre la justicia. Esto se reflejó en sus obras, donde con mucha pasión defendía a los trabajadores, mostrando su sufrimiento y la injusta explotación que padecían, como sucede en su obra teatral El Tungsteno. César Vallejo demuestra a través de su novela El Tungsteno la profunda injusticia social que vivían los trabajadores peruanos, especialmente los indígenas, al ser tratados como si no tuvieran valor. A través de la historia, pone en evidencia el racismo, la desigualdad, la corrupción de las autoridades y la indiferencia frente al dolor ajeno. También muestra cómo muchas personas se acostumbran al maltrato o prefieren mirar hacia otro lado, mientras unos pocos empiezan a abrir los ojos y a cuestionar lo que realmente pasa. Vallejo no solo retrata la crueldad del sistema, sino también la necesidad de despertar y de buscar un cambio real y humano. Entre los países que Vallejo visitó a lo largo de su vida, Francia, y en particular la ciudad de París, tuvo una gran influencia en él. Una de las principales razones por las que el poeta peruano se estableció en París fue para escapar de su tierra natal, debido a la amenaza a su seguridad y a las falsas acusaciones que él enfrentaba. Aunque esta situación fue un momento difícil y triste en su vida, también le permitió crecer y avanzar en su carrera como poeta y escritor. Por eso, tanto Perú como Francia fueron lugares muy importantes para Vallejo, ya que cada uno dejó huellas profundas en su vida. Perú fue el país que lo vio nacer y crecer, mientras que Francia fue el que lo acompañó hasta el final, donde se despidió del mundo, dejando un legado como uno de los poetas vanguardistas más destacados de Latinoamérica en el siglo XX. Ante todo ello, consideramos que todo trabajador tiene el derecho de ser escuchado y de exigir el trato que se merece, por lo que cada empresa debe velar por la seguridad de sus colaboradores hasta el final de su trabajo. Actualmente, todo trabajador al renunciar o ser despedido cuenta con una compensación por el tiempo de servicio por medio de la empresa, lo cual aporta estabilidad al trabajador en la situación que se encuentre. Sin embargo, en nuestro país
A algunos trabajadores no se les reconoce de la misma manera, en ciertos casos por la informalidad, por corrupción, entre otros factores. Entonces te planteamos la siguiente interrogante. ¿La injusticia que recrea Vallejo en sus obras se encuentra presente en nuestro entorno actual? Sí, lamentablemente en nuestra actualidad, muchos peruanos aún se enfrentan al abuso de autoridades e injusticias del sistema. Debemos tener en cuenta que el abuso ocurre cuando alguien utiliza algo o a otra persona de forma exagerada, injusta o inapropiada. Por otro lado, el poder es la capacidad o autoridad que alguien tiene para dirigir o tomar decisiones. Entonces, si pensamos en estos dos conceptos, es fácil ver que el abuso del poder está muy presente en la obra de Vallejo y también sigue ocurriendo hoy en día. Para entenderlo mejor, podemos analizar algunos ejemplos recientes en nuestro país. Por ejemplo, en Patás, en la región La Libertad, 13 mineros perdieron la vida, lo que evidencia el abandono por parte de las autoridades y empresas involucradas. Otro caso es el derrumbe del techo en el centro comercial Real Plaza, que causó la muerte de varias personas y dejó muchas heridas. Este desastre también mostró fallas en la supervisión y control de las normas de seguridad, reflejando una vez más cómo el abuso del poder y la corrupción ponen en riesgo la vida de las personas. Estos ejemplos nos recuerdan que, al igual que en la época de Vallejo, aún enfrentamos problemas graves relacionados con la injusticia y la falta de responsabilidad de quienes tienen el poder. Por eso, no podemos ser indiferentes. Es momento de abrir los ojos y entender que estos abusos no son hechos aislados, sino señales claras de un sistema que necesita cambiar. La voz de César Vallejo, a través de su poesía y su compromiso con la verdad, nos sigue hablando con fuerza, invitándonos a no callar frente a la injusticia. Como peruanos, tenemos la responsabilidad de cuidar unos de otros, de exigir rendición de cuentas y de construir un país donde el poder no sea sinónimo de impunidad, sino de servicio y respeto por la vida humana.